¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Le doy la bienvenida como cada semana a Beca Duncan, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Bonito Beca. domingo. Y nos acompaña la arqueóloga Carolina Mesa al frente del Centro Arqueológico de Chalcancingo, que es el que vamos a visitar en esta ocasión. Estamos en un lugar extrañísimo. Si usted pasea la vista alrededor, encontrará dos cerros, digamos como con una hendidura. Estos cerros en realidad eran un volcán, un volcán que se acabó, se extinguió antes de que existiera el Popo, cuya silueta borrosa está ahí atrás. Y pues estamos frente a las ruinas de otro mundo, de un mundo desaparecido. Y esto coincide, tal vez ahorita la arqueóloga nos lo platicará. Esto coincide con el surgimiento de un lugar que es uno de los asentamientos pues más antiguos de que hay registro en el estado de Morelos. Bueno, pero en el altiplano. Del altiplano, sí, tienes razón. No solo del estado de Morelos. Pero donde se da uno de los misterios mayores, que es que hay una clara presencia olmeca en algún momento. Estamos hablando de un lugar que floreció hace 3.500 años aproximadamente. Y no se sabe, ahorita nos explicará la arqueóloga, si hay una especie de avanzada olmeca, un enclave olmeca dentro del altiplano, o porque el florecimiento de este lugar coincide con el florecimiento de la venta. Entonces a lo mejor también hubo un intercambio político, claro, comercial, militar, etcétera. Pero bueno, pues es un lugar poco conocido, es un lugar poco visitado y es un lugar que encierra historias de verdad alucinantes, como la desaparición del Monumento 9 en 1958 al 62. Es que según entiendo, en los años 30, por ahí en 1932, un campesino, encontró un lugar, una piedra, un glifo, un petroglifo, que le parecía que representaba a un rey. Sí. Y desde ese momento pues empezaron a hacerse algunas investigaciones para tratar de ver qué era aquello. Vino Eulalia Guzmán. Sí, la primera con Eulalia Guzmán, ¿no? 1934. Sí, la primera arqueóloga que hace registro de este sitio arqueológico en el año 34, y de repente, siglo XX. Esa pieza que queda registrada por Eulalia Guzmán y que vio el vecino de este lugar, desaparece. Y resulta que se la lleva un gringo, un saqueador, la saca, la ley de monumentos es del año 32. Del 72. Del 72. Sí, de 1972. Del 72. Entonces, en un proceso, en un momento anterior tal vez a la promulgación de esa ley, se llevan el monumento, se sabe que se exhibe en algunos museos de Nueva York, luego desaparece. Y el INAH lo comienza a buscar ya hacia el año 2000 para acá. Del 2000 para acá, aproximadamente 18 años en la búsqueda y una pequeña corrección, el monumento que reporta Eulalia es el que vamos a visitar en este momento y el que desaparece es uno que tiene muchas semejanzas con él y que se encuentra en los años 60 en las inmediaciones de la zona arqueológica. ¿Por qué se habla de un portal al inframundo? Porque la representación de este monumento particular es una cueva vista de frente con una oquedad al centro. Cosa extraña en los monumentos olmecas de la época, porque la mayoría son representaciones gráficas pétreas, pero no hay la oquedad para hacer el paso, el tránsito de una ceremonia, un ritual, que era lo que se hacía en una cueva. Y también son como unas fauces, ¿no? Exacto. Es como un monstruo que te está engullendo. Por muchos años se le conoció como el monstruo de la tierra. Se le asoció al acceso al inframundo. Muchos investigadores o arqueólogos lo determinaban así, o lo llamaban, como Caterina Mani lo dice en uno de sus textos, dice, es la entrada o la conexión con el centro del universo. Entonces, en la cosmovisión mesoamericana, la cueva es muy importante porque es esa conexión con el lugar de origen. Entonces, este monstruo, este monumento como portal, por tener el espacio abierto, como si fuese la cueva, y ser un elemento que se usó para la ceremonia, por eso se le denomina ahora el portal al inframundo. Perdón, Beca, sí. Es que muchas entradas de volcanes, estuvimos en Chapultepec, que es un volcán extinto, y también fue un lugar de culto y considerado una de las entradas al inframundo. Entonces, puede ser que haya una conexión entre las chimeneas de estos, o los cráteres de estos sitios, con la idea de puertas hacia el inframundo, y esto podría explicar esta denominación en este lugar. Y los cerros, ¿no? Las montañas, los cerros en general,
van a tener también esta connotación. Sí, claro que sí, porque el cerro es el lugar donde la madre tierra se está exponiendo. Y el que tenga la cueva en ese mismo cerro, quiere decir que es la madre tierra donde está nuestro origen y el lugar de acceso a ese lugar. Es como un vientre, ¿no? Es como un vientre materno, así se le asocia o se le representa a las cuevas en general en la cosmovisión. Y Carolina, estamos subiendo, digamos, a la zona más antigua, ¿no? A ver los monumentos más antiguos. Ya veremos los otros monumentos y los basamentos que son quizá un poco más recientes, por decirlo de alguna manera. Pero en esta idea de ir hacia los orígenes, también creo que sería interesante que nos expliques, más allá del vínculo olmeca, también entiendo que hay una relación con las culturas tlatilco, ¿no? Sí. Son contemporáneos, ¿no? Son contemporáneos, digamos. En Chalcatzingo, durante las excavaciones de los años entre el 2010 y 2013, se llevaron excavaciones puntuales y se descubrieron elementos de materiales, vasijas antiguas, material cerámico y entierros, osamentas, con este tipo de botellones de estilo tlatilco. Y también tenemos muchísimas figurillas con representaciones de las figurillas, las mujeres de faldita, claro, que son muy de Tlatilco, muy del centro de México. Sí. Entonces Chalcatzingo fue un santuario, que es lo que, digamos que es la teoría. Vamos deteniendo un poco. Ah, sí, porque ya... Porque no vas a oír resoplar a los chicos. Y nosotros también. Van manejando las cámaras. Vamos ascendiendo por la ladera. ¿Cómo se llama este cerro? El cerro Chalcatzingo o cerro de la Cantera. Y el de enfrente, el delgado. Y el delgado es ese pequeño. Ajá. El pequeño tiene cuevas con abrigos rocosos, cuevas y abrigos rocosos con pintura rupestre. Y este es el cerro que contiene los petrograbados olmecas. Entonces, o sea, si hay pintura rupestre aquí, entonces estamos hablando de que ya había asentamientos humanos mucho más antiguos todavía de lo que estamos hablando de propiamente Chalcatzingo, ¿no? Así es. Por lo menos del 5000 antes de Cristo. Qué locura. Por lo menos. ¿Y cómo se explica? Lo que pasa por lo mismo, que es una montaña que desde que el hombre es hombre la vio. O sea, de que la humanidad se rige por culturas y se empezó a formar en comunidades, tuvo la visión de estos cerros, o sea, los pasó por aquí y los vio. Entonces eso dejó que diferentes culturas, aún cazadores recolectores, se fueron asentando, porque además había manantiales. Sí. Teníamos... Es una zona fértil. Sí, entre comillas, ahora ya no tanto, pero sí. Porque es una con mucha agua. Unas cosas del agua danzante, unos que fueron bautizados así por uno de los arqueólogos que estudiaron en la zona. Sí, y ahorita que empecemos con el monumento 1, que es el dador del agua, nos vamos a percatar de que toda la iconografía tiene que ver con el elemento agua. Y las nubes, ¿no? Y también las nubes, el viento, entonces, la lluvia. Un asentamiento 5000 años antes de Cristo. Con pintura rupestre. En ese tiempo. Es decir, una etapa prehistórica. Sí, hablemos de una previa a la historia. Y después un florecimiento pues sí, por llamarlo de alguna manera, hacia el año 3500. Aproximadamente. Y ya su apogeo en el 2800. O sea, hace 2800 años en el 800 a.C. aproximadamente. Entonces, digamos, hay un asentamiento aquí vinculado a las culturas de Tlatilco y posteriormente viene el contacto con los olmecas, ¿no? O sea, es decir, no es de origen olmeca estrictamente hablando. No es estrictamente de origen olmeca. Y hay grupos humanos en Chalcatzingo desde antes de los de Tlatilco. O sea, hay un asentamiento desde las culturas más tempranas, que todavía no eran sedentarios, hasta la llegada de culturas que vienen del centro de México. Porque se ve como desgajado, pero como cortado de manera muy plana, sin irregularidades. ¿A qué se debe? ¿Son desprendimientos de las rocas? Es la manera natural de la exfoliación de la roca. Esta roca se exfolia de manera vertical. El agua hace incisiones, surcos detrás de la roca y se desprenden bloques. Y esos bloques son los que conforman los monumentos que vamos a visitar. Ok, y por eso es común encontrar esto. Es común encontrar los derrumbes de roca como este tipo. Y nos decías que el cerro también se conoce como cantera, es decir, ¿en algún momento fue utilizado como una cantera? ¿O no? A partir del siglo XVI, a la llegada de los españoles y en la época colonial, lo utilizaron como cantera para sacar piezas exactas o precisas para las portadas de las iglesias. Como estas. Como estas que están aquí. Tenemos rocas que las tallan de manera perfecta para utilizarlas, incluso en las calles
casas, yo creo que las casas de los caciques en aquella época, porque Chalcatzingo jamás dejó de ser un pueblo originario. O sea, Chalcatzingo hasta la fecha es considerado un pueblo, no pueblo indígena porque ya no se les llama así, pero un pueblo originario desde la llegada de la hispanidad a América hasta la actualidad. Entonces eso se denota en todo lo que se llevan de aquí. No devastan totalmente el cerro, pero aprovechan cada roca que se cae. ¿Esto es un amate? Este es un amate, Saliendo en medio de la piedra. Está creciendo en la roca. Vamos a llegar a uno más precioso y grande que van a poder fotografiar y ver y apreciar en lo que hay de naturaleza también en Chalcatzingo. ¿Cuántos metros vamos a ascender para llegar a los primeros grabados? Aproximadamente 100 metros. 100 metros. La cima, para llegar a la cima del cerro, donde hay otro monumento olmeca, que ese sí es un rostro, el monumento número 10, son aproximadamente 420 metros de altura lo que hay que subir. Se puede hacer senderismo con mucha precaución y sobre todo gente que conozca los caminos o que sepa de senderismo. Pero se pueden hacer actividades distintas en las inmediaciones de Chalcatzingo. Pues ya estamos próximos a llegar con el monumento 1. Donde baja el agua se descubre este personaje que es el dador del agua o el rey. El rey porque está como en un trono. Como en un trono cargando algo y muy Lo vemos ahí, ¿no? ataviado, por eso lo denominaron como rey las personas que hacen el descubrimiento. Yo creo que fue en 1933, en época de lluvia. Para 1934 lo hace hacer el registro Eulalia entre marzo y abril. ¿Qué fue lo que provocó la tromba? La tromba es muy común aquí. ¿Pero qué provocó? ¿Que se retirara, digamos? Se cayeron piedras. La tromba derrumbó todas las rocas que ven así hacia abajo, sobre esta cañada. Derrumbó una gran cantidad de rocas. Ahorita en esta parte más blanquecina no están. Ya nos dimos a la labor de devastar las grandes rocas que habían caído aquí, como esa de atrás, y que tapaban una parte del escenario. Entonces, así como cayeron aquí, cayeron en la parte de atrás y descubrieron este monumento. También está un poco roto. Yo creo que a la hora de la tromba o antes le dio un golpe, o las grandes piedras que estaban detrás de él le dieron un golpe muy fuerte y fragmentaron esa parte del monumento. Ya fue restaurado. ¿Se ve claramente la referencia al curso del agua? Exacto. Aquí es donde ya tenemos una escena del ciclo del agua a manera antigua, ¿no? Con los primeros pobladores que fueron. Aquí ya es una iconografía totalmente olmeca. Tenemos la cueva, esa representación de la cueva, el elemento trilobular es una cueva partida a la mitad. Esta es la que tiene de referencia al monumento 9 o el portal al inframundo, que es una cueva completa vista de frente. Aquel sí tiene los dos ojos, su nariz. O sea, él está como a la entrada de una cueva. Y él está al interior. Al interior, okay. Al interior de la cueva. Él está hablando. Esta es la cueva. Como la línea que hace así como estas ondulaciones. Ajá. Es la cueva. Ajá. Y él está adentro de la cueva. Y él está dentro de la cueva. Y está cargando un bulto. Ese bulto es una S invertida, que es el símbolo del Xonecuili. El Xonecuili es un símbolo en S que está entre las culturas prehispánicas y que todavía a la actualidad se hacen panes con esa forma. Es un símbolo que uno encuentra en toda la cerámica o en mucha cerámica, desde la antigua hasta la moderna, y es una constelación, es la Osa Mayor. Y aquí se ve perfectamente el personaje sentado, sosteniendo algo entre las manos. Es lo que explica. El que le comentaba, que es como la representación de la lluvia. ¿Y esto de arriba? Cargando. Y lo de arriba es un hombre. Hay un cartucho largo con dos aves y dos círculos que son como chalchihuites. El chalchihuite es este círculo concéntrico que está representando el agua sagrada. O sea, trae como un tocado. Y él trae, aparte su tocado aquí, su insignia, que es una planta en la frente.
Está totalmente vestido, trae una capa, trae un collar, trae una manta al frente y es una falda lo que porta, sus zapatos, está totalmente ataviado, pero el tocado, la parte de atrás de su tocado, que no es propiamente el tocado, es un nombre, o es la referencia de qué deidad o qué personaje es el que está aquí. ¿Y esto de aquí afuera es la referencia de alguna vírgula? Son las nubes y la lluvia, ¿no? La bolita de la palabra. La palabra. A estar orando, pero también el vapor de agua que está condensando aquellos 3 elementos que son nubes. Ese elemento con 3 lóbulos, con 3 bolitas, es la nube, y el peine hace referencia, ese que parece un peine, es la referencia de que está lloviendo. Y estas alargadas con una pequeña bolita son las gotas de lluvia cayendo. Entonces, qué bonito. Este señor, por eso es el dador del agua. Es el señor que viene aquí, propicia dentro de una cueva la lluvia, y esta lluvia es la que va a fertilizar todo el valle. ¿Esto es lo que viene a estudiar Eulalia Guzmán? Esto es lo que viene a estudiar. Ella hace una referencia muy bonita con palabras de aquella época, una descripción maravillosa de este relieve en particular. Es el primero. Por se da a conocer Chalcatzingo. Digamos que es el primer descubrimiento y hasta la fecha es el más grande y el más representativo de Chalcatzingo. Y es el que contiene la iconografía de casi todo lo que vamos a visitar. Pero la vista es increíble. No, espectacular. Él estaba orando hacia aquella montaña, hacia el Popo. al Popo, porque el dador de agua en todos los valles centrales en México es el volcán, son los volcanes, pero en esta parte particular del valle, porque para la Ciudad de México y para el estado de aquella parte tenemos también a la mujer dormida. ¿Eso es lo que se ve atrás? Exactamente, la que se ve como pequeñita. Sí. Lástima que está brumoso, porque debe haber días en los que la vista es extraordinaria. Entre noviembre y enero hay unas vistas espectaculares, porque además está nevado a veces, cuando él lo permite está nevado, y los cielos son limpios. Entonces es una maravilla de vista. Y esa montaña es la que nos da el agua a todo el valle. De hecho, el río Amatzinac, que corre por un lado, que fue uno de los móviles por los que hubo asentamientos aquí, asentamientos humanos, baja agua del volcán. Yo sigo preguntándome, intrigado y con la duda de por qué en la zona nuclear de los Olmecas, que es la costa del Golfo, se va manifestando una presencia, pero sobre todo en Morelos, en Guerrero. Estamos en un lugar de paso, de costa a costa. Y recuerden que el hombre siempre ha sido curioso y siempre ha sido viajero. Entonces los Olmecas en su momento ellos sabían transitar de manera pluvial, pero también por tierra. Entonces cuando caminan hacia conocer otras partes, tierra adentro, se atraviesan por esta sección. Los mismos de Chalca también son comerciantes. También es lo que te iba a decir, el comercio, ¿no? Esta era una zona de producción de obsidiana, según tengo entendido, ¿no? Esta no, esta en particular no. Yo creo que su producción fue más cerámica junto con Puebla. Pero lo que más llamó la atención de este lugar es el santuario. O sea, los macizos rocosos, la roca expuesta, llamaba mucho la atención de las civilizaciones antiguas y es un punto de comercio. Todavía ha entrado el siglo XX, hasta 1950, había familias en la comunidad que hacían esta ruta hacia Veracruz, hacia el puerto, a comprar mercancía, regresaban a Chalca, dejaban mercancía, llevaban cosas que ellos hacían, se iban a Guerrero, a Acapulco, increíble. Dejaban... Entonces, 500 años después, 1000 años después. Casi, seguían haciendo algo muy similar. ¿Por qué? Porque pues el hombre siempre ha tenido movilidad y ha querido conocerlo de afuera. Seguramente esa es la explicación. Y los Olmecas como tal, que era algo que me preguntaba, no es que se establecieran aquí ellos como personas, pero sí dejaron una influencia. Yo hasta quisiera pensar que los que van de aquí a la zona nuclear olmeca lo traen. Claro, pues es que con el intercambio comercial hay intercambio cultural. Es decir, no hay una presencia o una dominación. No hay una presencia rastros física. De una presencia no hay, por ejemplo, se han hecho estudios en los últimos 20 años. ¿Por qué han aparecido entierros? De ADN, sí. Y no tenemos uno de la costa del Golfo. Todos son locales, son de aquí. Y tienen parafernalia olmeca. Claro, es más como una influencia cultural. Exacto. Es cuando lo que dominaba en ese momento. Ahorita, ¿qué nos está dominando? La influencia estadounidense en la manera de vestir, la música que se escucha, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento sucedía lo mismo. El hombre, somos cíclicos, la humanidad es cíclica, entonces repetimos y repetimos las modas y en ese momento estaba en todo el centro, no solo en el centro de México, en la costa del Golfo, lo olmeca era lo que más predominaba y era la cultura. Qué impresionante es a veces el silencio del mundo, ¿no? Ay, sí. O sea, y por ahí se oye algo de la ciudad, pero hay instantes en los que vuelve a caer el peso de la tierra y eso es muy fuerte, es una sensación muy impresionante. Este asentamiento llega hasta la dominación española, habitado o... Sí,
¿O en algún momento queda despoblado? Tuvo sus etapas de despoblamiento entre culturas, pero aquí tenemos vestigios de la cultura teotihuacana, tenemos vestigios de la cultura xochicalca, de esa época, tenemos restos del epiclásico de entre el 700 y 900 después de Cristo, tenemos restos de culturas del posclásico, xochimilcas y chalcas de Chalco, que también hay detrás de estos dos cerros hay una ciudad prehispánica inmensa en arquitectura, que también es producto de ese intercambio cultural. ¿Cómo se llama? Tetla. Se le conoce como Tetla, el lugar de las piedras encimadas. Ah, ok. Y es un lugar que no se visita, comúnmente no. Esas tierras tienen problemas girales. No problemas, pero tienen propiedad. Ya. Entonces es muy complejo. A diferencia de esta parte, algo que sí me gusta mucho decirles aquí, es que Chalcatzingo es uno de los pocos o el único lugar en el altiplano central que es tan antiguo y que se puede visitar. Los demás están en líos comunales. O está sepultado bajo la urbe, en la gran en Ciudad Tlatilco, Gualupita. Tenemos un sinnúmero de culturas que están en los textos, en los libros de texto, pero ya no se pueden visitar. Claro. Entonces, Olmeca visitable cercano a la ciudad, Chalcatzingo. Nos tenemos que ir a un corte, nos están haciendo aquí señas, pero en un momento volvemos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
ADN 40. Siempre conmigo. Sí, a ver, aquí me pongo para mostrarles que asociado al dador del agua, que cabe mencionar que nosotros pensamos que es la referencia más antigua o el ancestro primigenio de Tlaloc, de lo que posteriormente va a ser Tlaloc. Qué impresionante la evolución. La evolución que sucede. Tenemos aquí en esta pared, que es la roca propia del cerro, aquí ya estamos sobre el cerro. Ellos consideran sagrado el cerro mismo, per se. Entonces hacen grabados, en este caso, de plantas. Esta es una guía de calabaza. La calabaza es una de las plantas que para nuestra cultura como mexicanos es de lo más enriquecedor gastronómicamente, porque se come casi todo, la hoja, la flor, el fruto, se utiliza el cajete, se come la semilla. Y aquí hay unos pequeños personajes, si gustan avancemos, para que les muestre que aquí, en este en particular que sí se nota, tenemos una escena. Estos son los ayudantes de aquel personaje. Ellos están haciendo llover, son unos seres míticos, pero son unos felinos que están formando una nube y están cayendo tres gotas de lluvia. No se entiende, no lo encuentro. Bueno, el personaje, el felino es el que está en medio. Luego sube aquí en medio, se ven dos piecitos, sus piernas, sí, ya, claro. Y se ve su hocico hacia arriba y está haciendo una doble voluta. Sí. Como si estuviera soplando. Se está formando ese bigote. Ese bigote es el ancestro de la bigotera de Tlaloc. Y es una nube. Claro. Y las 3 gotas de lluvia de un lado, 3 gotas de lluvia del otro. Y él está sobre el elemento importante de Chalcatzingo, que es la S invertida. Y debajo de esa S invertida, que es como un símbolo ceremonioso del agua, está la planta. Esta es la misma guía de calabaza que está allá. Claro. Aquí se ve un poco más borrosa, pero es la misma guía que es esta. Entonces, este está haciendo llover y está fertilizando la tierra. Por eso, a este panel completo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 elementos grabados, se le conoce como el panel de la fertilidad. Esto tiene 2.500 a 2.800 2.800 años de antigüedad. Y esas, quiere decir que las bigoteras de Tlaloc son una herencia olmeca, ¿se puede decir? Yo creo que sí. Sí, porque sí, esto lo está refiriendo. Esas y además nubes se representan por primera vez. Así es. Y lo van a ver en los personajes que vamos a ver más adelante en los felinos, pero también se nota en los personajes olmecas su comisura, su labio hacia abajo hace este tipo de bigote. Estaba yo leyendo, no sé si sea cierto, que el nombre de olmecas no se lo dio la arqueología ni la historia. Miguel Covarrubias. Se lo dio el pintor Miguel Covarrubias. Sí. Me parece fascinante la historia. No sé de dónde lo sacó ni cómo lo obtuvo, ¿tú sabes? El Olmeca es un grupo humano que todavía persiste en Veracruz. Y son olmecas xicalancas, todavía existe una comunidad de gente olmeca. Y yo no sé si fue Covarrubias, yo supongo que sí, que fue a la comunidad y se percató de estos rasgos faciales parecidos a las cabezas colosales, y entonces dijo, bueno, es que es este grupo el que las hizo. También es el que abona mucho al mito de que es la cultura madre, ¿no? Así es. Él es el que empieza a proponer esto. Así es. Eso lo escribió Grob, ¿no? En un libro que se llama... el viejo Chalcatzingo o algo así. Ancien Chalcatzingo. Sí, él lo menciona. Y también Covarrubias hizo estudios aquí, ¿no? Hizo dibujos. Él se dedicó mucho a estudiar lo olmeca, le fascinó la escultura. Y pues, él es dibujante de profesión, es un pintor también. Bueno, hace muchas cosas por la cultura en este país, y una de ellas es todo el acervo fotográfico y de dibujo que nos deja y que nos lega de todo lo que él ve a través de las colecciones que visita y de los lugares a los que va. Y tiene dibujos de piezas que no vamos a volver a ver. Claro. Y él las tiene. Y bueno, en este caso, esta es nuestra exposición como de una escena que posteriormente, bueno, aquí ya se han hecho escaneos porque se está perdiendo. Aquí es donde yo les refería el volcán extinto. Esto es la roca, en sí ese es el cerro. Las otras rocas que vamos a ver son fragmentos que cayeron. Este es el cerro mismo. O sea, esto se está perdiendo por erosión, ¿no? Por la erosión. Por la erosión, por cuestiones naturales. Y que la contaminación, me imagino que también afecta, ¿no? No llega a tanto grado. Acá es el viento y la lluvia lo está golpeando sobremanera y no hemos podido detener el ciclo natural de la degradación de este cerro. Estos cerros están
degradando y se está tomando el suelo del Qué valle. terrible que después de 3.000 años nos toque como generación presenciar la extinción de algo así. Sí, y es que se descubrieron en los años 70 y al dejarlos al descubierto, cuando esto está sepultado tiene cierto grado de conservación, pero una vez que lo expones al intemperismo, al viento y a la lluvia y al calor, esto empieza a degradarse. Esto se encuentra en los 70 durante el periodo más largo de trabajo de Angulo Y de Grob, sí. Y de Grob. Durante esos 4 años es que se descubren estos relieves asociados al principal. ¿Se sabe cómo los detectaron, cómo los ubicaron? Sí, encontraron primero la guía de Calabaza y dijeron, bueno, si hay una aquí y tenemos una ladera del cerro y estaba cubierta por tierra, deciden comenzar a hacer limpieza. Básicamente su excavación fue quitar una pequeña capa de tierra de no más de 10 centímetros. Y al ir haciendo esta limpieza se van encontrando con los grabados que Aquí suceden. hay Aquí cosas hay que otro. se borraron ya prácticamente. Este es muy semejante a abajo aquel, también se ve algo. la guía. Es muy parecido. Son 2 guías, su personaje sobre un elemento en ese, el ser mítico y la lluvia. Adelante hay otro que me gusta mostrarles. Si quieren avanzamos a ver si nos alcanzamos a ver. ¿Nunca se les ha caído nadie de aquí? Afortunadamente no. Me da miedo que se llegue a caer. Siempre les digo que tengan cuidado. Se cayó una piedra, como de 3 toneladas, ahí donde están los chicos. Bueno, cuidado. Bueno, en este particularmente está muy destruido por el agua, pero todavía se alcanza a ver la cola, una cola de pez y un cuerpo de un mamífero. Aquí se ve una cola de doble como aleta y el cuerpo del mamífero y está haciendo la misma actividad, está haciendo claro, ahí se ve la una nube. voluta y una nube. Está haciendo llover. O sea, eran como, bueno, si lo queremos en una referencia más moderna. ¿Y estos rayones? Estos rayones son intervenciones de restauración que ya se están perdiendo. O sea, está perdurando más lo original que el proceso de restauración. Hay un proceso que lo está degradando igual la naturaleza. ¿Y cuál es el vínculo del felino entonces con la lluvia y las nubes? El felino con la lluvia y las nubes, pues es bueno, el felino está representando la fertilidad, es el símbolo del ser femenino y de la fertilización, entonces eso tiene que ver mucho con la lluvia y con estas. Las nubes son la representación per se, o sea, directa de las nubes. Y el felino, que los vamos a ver adelante, tienen estos elementos acuáticos porque ellos son parte de esa fertilidad, además son el símbolo más importante de los olmecas. O sea, Sí, el olmeca claro, se le conoce el incluso jaguar, como el pueblo del jaguar en la literatura. Carolina, ¿a qué se debe que nunca haya crecido demasiado este lugar? Por ahí leí que en su momento de máxima ocupación habrá tenido 1,000 habitantes. Aproximadamente. El cálculo de habitantes es difícil, pero yo creo que no fue habitado. Los santuarios nunca eran lugares para vivir. Vivían los sacerdotes, vivían los gremios de encontraron un sistema de artesanos. terrazas con habitaciones, ¿no? Pero las habitaciones eran habitaciones como para familias muy pequeñas. No eran grandes conjuntos habitacionales. No era una gran ciudad. No, y está delimitada por agua. Si ven, bueno, no sé si ahorita que lo observamos, hay una calle por donde ustedes llegaron, esa es una bajada de agua natural, esta de en medio es una bajada de agua natural, y cuando caminemos hacia el otro extremo del cerro hay otra bajada de agua natural, y al límite norte hay un vado que ustedes hicieron en el camino, bajaron y subieron. O sea que en la temporada de lluvias aquí es En la temporada de difícil lluvias subir. estamos, no es difícil, pero sí está lleno de agua. O sea, esta es la barranca natural por donde bajaba el agua sagrada que daba este señor, bajaba por aquí y llenaba, ahí donde están las vacas, es un reservorio de agua, lo que le conocen como Hawái, o un lugar donde se concentraba toda esta agua sagrada. Al hacer la petición, llegaba por sistemas de drenaje que se construyeron en aquella época para llenar ese lugar. Y ese lugar ahí se mantenía esa agua que le daba vida a la pequeña. Pues ya necesitamos pedirle que vuelva el agua. Le estamos haciendo peticiones. ¿A quién vamos a sacrificar acá? No. Ustedes dicen. Vamos a ver, Arturo ya está levantando. Arturo. Arturo ya levantó la mano. Vamos a seguir. Sí, vamos a Bajamos seguir. y nos vamos a mover hacia Claro otro que sitio. Esto está interesantísimo, misterioso, súper misterioso, muy fascinante.
acabamos de pasar por aquí, por donde está el petroglifo del dador del agua, y no nos dimos cuenta de que había esta serie de orificios y que tienen un sentido, no son azarosos, Carolina. No, así es. Bueno, este conjunto de cajetes, que así les llamamos nosotros porque están horadados en la roca, son parte de este lugar, donde se concentra el agua de lluvia, o también se colocan ofrendas para la hora de que se hacen las peticiones de lluvia, es para colocar ofrendas. Hay un par de canales tallados en la roca que está en medio de las dos escenas, y esos canales llenan un pequeño estanque y llenan y desbordan los cajetes de agua. Estos tipos de cajetes en la piedra hay por todo Chalcatzingo. De manera que siempre tuviera agua. De manera de que siempre hubiera algo ofrendado. Al dador. Porque es extraño, pero durante las excavaciones no se recuperaron grandes ofrendas. Quiere decir que esas ofrendas eran más a lo natural y sobre estos cajetes. ¿Podía haber semillas ahí? Seguro que sí. Nosotros ya no encontramos. Incluso esos 4 que ven allá son los más recientemente descubiertos, y son un total, creo que de 14 cuenquitos. ¿Cuántas representaciones, cuántos petroglifos han aparecido en esta zona? En Chalcatzingo ya tenemos contabilizados 55. Expuestos en la zona arqueológica hay 26. ¿Y de qué época a qué época? Todos son olmecas. Todos son olmecas. Bueno, salvo uno. Hay uno que es del posclásico, pero ese lo trajimos del poblado de la ciudad de Tetla. Es el único que no salió exactamente aquí. Todos los demás, hay uno que está extraviado, sigue extraviado, como el caso del Monumento 9, que ya regresó, pero el otro no sabemos dónde está, y es un marcador de juego de pelota. Otra historia misteriosa. Bueno, pues se está corriendo el tiempo, vamos a movernos, ya vamos a bajar. Claro que sí, vamos. No se vaya, acompáñenos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos.
Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Bueno, pues estamos al pie de un amate milenario y de uno de los registros prehistóricos que quedan de pinturas rupestres. Así es. Un triángulo rojo, tal vez la representación de una montaña. de una montaña, de un cerro. Podría y, ser. y no se sabe cuánto tiempo tiene eso. Esa pintura por lo menos 3.000 años antes de Cristo. 3.000 antes O de sea, Cristo. digamos que 5.000 de antigüedad. Y enfrente de este amate, algo bien importante o conocido, tenemos una cueva, una pequeña cueva, que es se le conoce como la cueva del diablo. Esta cueva, sí, esta Sí, que está acá, es la si que quieren, vamos encontró a Grob, verla. ¿no? Sí, él la registra, ya la conocía la gente de la comunidad, Ajá. tiene muchas historias. Entiendo que estaba cubierta con una laja, con una piedra y que la levantaron. Estaba obstruida en algún momento, pero la gente de la comunidad tiene muchas historias sobre la cueva del diablo. Incluso dicen que en esta cueva pasaba una persona completa a caballo y atravesaba hasta los campos de Jonacatepec. O sea que es un tiro como de mina. Puede tener lógica porque también había lugares de donde podían sacar piedra ellos, como otro tipo de material para sus construcciones. Ajá. Ahora Pero- está tapada, pero dicen que Grob bajó y caminó varios metros. Sí, y ya después no quiso seguir. Pero lo porque- hizo caminando, o sea, caminando, no arrastrándose. No, y Grob era una persona muy alta, un 85 por lo menos. Entonces sí es profunda y sí es un Me tiro imagino que ahora está llena de alimañas y de murciélagos. Murciélagos, de murciélagos. Nos decías y fuera de- del aire que esta es una zona de mucho murciélago. Sí, es sobre todo por las montañas y los abrigos rocosos que hay, las cuevitas, es mucho lugar de vivienda de los Ahí murciélagos. se aparecen unas como oquedades, ¿no? En el cerro. Sí, que son esos pequeños abrigos y unas sí son cuevas completas. Tenemos un montón de cosas registradas allá y los murciélagos viven entre las rendijas de las rocas del mismo cerro, llegan a vivir atrás de los árboles, en los cerros y hacen simbiosis con este amate. Comen la fruta del amate amarillo y bueno, ahí es su manera de coexistir. Y van polinizando. Y polinizan y por eso tenemos más amates como estos pequeños, y los que van creciendo en la ladera del cerro y en otras partes. ¿Estos qué tendrán? Estos dos uno tiene 16 y el otro 18 años. O sea que, imagínate nada más la edad que tiene este, y el de al lado que murió habrá vivido cientos de años. Sí, 1,000 o 1,000, si le ha llegado a 1,000 años por lo menos. Ok. Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido, no se vaya. Y bueno, pues de las cosas raras que nos han pasado grabando el foco, nos acaba de ocurrir una aquí y probablemente tendría que ver, no sé si con la energía que hay en el lugar, etcétera, pero dejamos fija esta cámara, la dejamos quieta y al soltarla empieza a hacer algo que no es común que haga, pero nunca hace eso. O sea, una vez que se estabiliza, se queda quieta. Sí, más o menos quieta, ¿no? No se mueve de esa manera. ¿Y cómo te lo explicas? ¿Nunca te ha pasado? No. No, pues que se queda aquí. Lo que Bueno. hay en el cerro no sabemos. Estos No, bueno, cerros son mágicos y suceden cosas que uno no se explica. Sí, bueno, ya nos ha estado contando Carolina varias. Y nos comentaba Beca algo muy interesante, Beca, que hay un arqueólogo que está haciendo... Sí. Fíjate que no me lo presentaron con nombre, solo me dijeron, mira, él está haciendo un libro, o ya hizo, no sé si ya lo publicó, sobre experiencias sobrenaturales en sitios arqueológicos. Sí, Que habría que buscarlo. Vividas por los arqueólogos. Vividas por los arqueólogos. Sí, Habría que interesante. buscarlo a ver qué nos cuentan, ¿no? Tú debes tener la tuya. Existen. Tú debes muchas, tener... sí, A ver, tengo algunas. Cuéntanos la mejor. Pues la mejor es una vez que durmiendo en una champa en el área maya, cerca de Itzamcanac, por cierto, donde mataron a Cuauhtémoc, estaba yo dormida, como debe ser, y amanecí invertida. Entonces ese tipo de cosas uno no se las explica, ¿no? O que escuches ruidos, tu nombre, aquí me han hablado y no hay nadie. O sea, me han dicho, Caro.
Entonces yo digo, ¿quién? O sea, o han escuchado, la gente ha escuchado mi voz, los trabajadores, cuando yo estoy hasta la oficina. Entonces, es que veniste a vernos. No podrá ser que es la acústica tan perfecta que, como en otras zonas, dices algo y dices, oye... Pues no lo sé, pero lo escuchaban muy cerca. O sea, cerca. Pues muy interesante. Entonces, pero esto de la cámara, lo de la cámara es rarísimo, porque no nos había ocurrido en todos estos... Estos cerros de noche se iluminan. O sea, tienen un magnetismo particular porque se iluminan, parece que tienen iluminación propia y no la tienen. Entonces hay algo aquí que hace que de noche, en pleno, una noche sin luna, se vean iluminados. Pues qué extraordinario lugar para conocer. Pues encontramos también una escalinata milenaria. Esta escalinata tiene, bueno, claramente aquí una oquedad. ¿Y qué explicación le dan a esto? Bueno, esta excavación, particularmente de esta escalinata en la que estamos ahorita, se hizo en el 2012. Aquí encontramos, estaba tapada por lajas y encontramos una ofrenda mortuoria. ¿A qué me refiero? Eran 3 individuos enterrados aquí, pero totalmente desmembrados. ¿Qué pasaba en esa época? No lo sé. Esta ofrenda es del posclásico, ya estamos hablando después del 1300 después de Cristo, desde lo más reciente de lo antiguo. Y se encontraban los restos óseos, los huesos largos en una esquina y las cabezas de los personajes adentro de vasijas. Entonces una ofrenda muy extravagante para Chalcatzingo, porque parece que están mutilados, ¿no? O sea, les cortaron la cabeza. No sé. Sí. No se había encontrado entierros de ese tipo. No, siempre eran así. Hasta donde sé, los entierros que han aparecido estuvieron abajo de las casas de algunos de los residentes y era un entierro... Era lo común, ¿no? Común, no había este tipo de... Pero esto ya corresponde con la llegada mexica, ¿puede ser? Es contemporáneo a lo mexica. Yo creo que ya las costumbres de esa época reinaban en todo lo que era la región del centro de México y no faltaba... ¿Estaban las lajas que llegaban a esta altura? Al primer escalón, cubrían la cista y adentro estaba el entierro. ¿Y cómo los huesos estaban expuestos nada más? Solamente los huesos largos, o sea, las piernas y los brazos en una esquina, todos juntos los de los 3 individuos. Ajá. Y adentro de cada cajete, que eran unas ollas de este tamaño, unas como cazuelas, adentro un cráneo. Y en una en particular, tiene sus pies cortados y los pies debajo del cráneo. Esa toda la tenemos y la queremos exhibir en un museo, así, con los pies debajo del cráneo. ¿Qué pasó? O sea, si eran unos cautivos de guerra, o la ofrenda dedicada a esta escena, o sea, toda esta escalinata se dirige hacia un monumento muy importante que se conoce como la procesión. Llegamos a una segunda caja. Una segunda cista. Esta particularmente no tuvo entierros humanos, se descubre en los años 80 por el arqueólogo Jorge Angulo y Raúl Arana, pero ellos lo que identifican aquí solo es un conjunto de vasijas que probablemente fue una ofrenda de alimentos, de agua, de cosas que se les ofrendaban a las deidades. Ellos no veían esa pieza que vamos a ver ahora, pero toda la ceremonia la hacían, esta era la cista para ¿Quiénes no la veían? Los mismos prehispánicos que hacían aquí ofrendas no veían esa piedra. Entonces, ¿por qué era esto un adoratorio? Porque en tradición oral, aunque no lo veían, sabían que existía. Que aquí había algo sagrado, porque hasta la fecha hay grupos de pueblos lejanos, bueno, más o menos al sur, que vienen a hacer ofrendas que ya nos reclaman porque partimos la roca, que ellos ofrendaban a esa roca, cuando realmente el elemento importante está detrás. ¿Y cómo se descubre el elemento que está detrás y se decide partir la roca? El descubrimiento del monumento 2 se hace desde Eulalia. Sí, vamos a seguir subiendo. Desde Eulalia Guzmán. Y ella lo hace el registro, se sabe que tiene una piedra y al primero que se le ocurre romper la roca para que se pueda observar el monumento es a Román Piñachán. No lo logra, se desgaja un fragmento y solo cae alguna de estas piedras, pero ya en 2007, a partir del proyecto vigente, nos damos a la tarea de devastar la roca de manera mecánica. Y se hace este cuadro, porque antes para poder ver la escena tenía uno que meterse acostado, recargado en esta gran piedra, para poder ver la escena de los 4 personajes que están al fondo.
Esta escena representa de manera muy particular 4 seres humanos, uno acostado y 3 de ¿Con pie. coas? 2 con coas, uno con un atado de cañas que se dirige hacia el extremo contrario, y 2 hacia el personaje que está desnudo y al parecer por la representación de su rostro sin máscara, está en trance él. O sea, está en una ceremonia, los 4. ¿Este? Sí, el que está desnudo y acostado, él está en trance. Acá lo ven mejor, sí. Si quieren, miren, desde aquí. Desde el guayabo les explico. Estoy viendo que esto está dentado, esto es... Esto dentado es moderno. Ah, es moderno. Sí, es por el cincel. Son rocas que se removieron de aquí. Entonces son los cincelazos. Bueno, aquí ya tenemos esta escena de 4 personajes. Allí se ve ya claramente. Aquí ya se ve claramente el que está sentado, sobre todo su atavío, todo su vestimenta está detrás de él y él está con los genitales expuestos, totalmente desnudo, pero el rostro vislumbra a una persona en trance. Tiene ese ojo así como perdido y no tiene su máscara bucal ni nada. Parece que tiene barba. Es algo que no lo sé si tenían barba o no. Y los otros 2 personajes, uno tiene una máscara bucal de ave y él tiene una máscara bucal de entre ave y felino, igual que el que está viendo hacia... ¿Y cuál es la explicación que se le da a esto? ¿Se está representando un ritual o qué es lo que vemos en esa escena? Lo que vemos en la escena es como una procesión o una danza, le llamaron la danza de la fertilidad, donde se está haciendo una ceremonia a un personaje que está en trance y está fertilizando la tierra, por eso está desnudo. Entonces esta fertilidad aquí, esta escena es la última escena antes del rey, porque la lectura de Chalcatzingo viene de oriente a poniente, de donde sale el sol a donde se mete el sol. Como estaciones de peregrinación, de alguna manera, o sea, como que la gente iba caminando y se iba deteniendo. Como lo que hacemos en Semana Santa, ¿no? Algo así. Las visitas de las casas. Las visitas y esto, sí, como estas estaciones, y se va viendo toda la escena y tienen una lectura congruente. Ahorita lo hicimos al revés por cuestiones de logística y de cansancio, pero se lee desde la creación hasta el dador del agua, que es el último. Entonces, esto quedó cubierto en un desgaje o alguna cosa. Probablemente cayó en un sismo. O sea, los sismos son fuertísimos. ¿Esto estaba arriba? Esto debió estar encima de esa parte de la roca. Ajá. La roca que lo cubría enfrente tuvo que sostenerlo un poco así, y al momento de un sismo se fue hacia atrás la otra roca. Pero quedó el recuerdo de que se encontraba este lugar y que era un lugar sagrado. Y eso es lo que quedó en la tradición oral, por eso se hace la escalinata. ¿Cuál es la diferencia, digamos, temporal entre el grabado y el grabado tiene 2.800 años y la escalinata 700 años. Entonces sí hay entre ellos 2.000 años, por lo menos 2.000, 2.100 años en los que se conservó la noción y la tradición de que había. Y bueno, no podemos decir que tampoco. Si son 700, pues ya es la ocupación, como decíamos, probablemente mexica. Sí, y todavía en la actualidad hay gente que dice, es que rompieron nuestra piedra, la piedra a la que le hacíamos ceremonias. Y yo decía, qué interesante, porque quiere decir que la tradición oral no se perdió. Sabían que aquí había que hacer peticiones. Muy bien, pues estamos llegando al final de este recorrido. Nos falta todavía mucho que ver. No sé si sería mucha molestia que pudiéramos continuar con un segundo programa para terminar de ver. Por supuesto, bienvenido. Les falta otra parte interesantísima, que es el Sendero de los Felinos, donde van a ver estas representaciones míticas de seres felinos o jaguares en Chalcatzingo. Y mientras tanto, pues la gente que quiera venir a conocer el lugar, está abierto. Está abierto de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos es entrada libre para todos los mexicanos y extranjeros residentes. Entonces, bienvenidos. Se llega muy fácil pasando Cuautla. Pasando Cuautla hay señalamientos y bueno, es muy fácil ya llegar hasta Crucero de Amayuca y dar la vuelta para entrar al pueblo de Chalcatzingo. Entonces, pues son totalmente bienvenidas todas las personas y hay muchos descuentos para llegar y entrar y acceder de manera gratuita a la zona arqueológica. Vale muchísimo la pena que se dé una vuelta. Como les digo, es un lugar completamente enigmático, misterioso, cargado de tiempo, cargado de historia, lleno de señales que nos hablan del paso de los hombres. Vale la pena darse una vuelta por este lugar. Bueno, pues espero que se la haya pasado bien. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que se la haya pasado bien y que nos acompañe en nuestro siguiente recorrido. Nos queda todavía muchísimo que ver. Nos vemos la siguiente semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.